Estemos listos, hermanos, con nuestras Biblias y tratemos, hermanos, de estar atentos al mensaje de nuestro Dios en esta hora. Hermanos, vivimos en un mundo donde tener éxito en la vida es lo que todo mundo desea, ¿verdad? Mucha gente se desgasta tremendamente durante toda su vida para tener éxito. La gente quiere tener éxito en los negocios, quiere tener éxito en los estudios, quiere tener títulos profesionales, quiere tener un sinfín de cosas, hermanos, que lo hagan aparecer delante de los demás como una persona de éxito, ¿verdad? Y hermanos, la gente a veces se centra demasiado en esto y se olvida de otras cosas. Hay personas que han perdido sus familias a cambio del éxito, o hay personas que han realmente perdido lo mejor de la vida que uno puede tener en la vida y disfrutar de la vida porque quieren, hermanos, en realidad tener éxito en todo lo que se hace. Y no está mal, hermanos, que las personas deseen tener éxito. Todo mundo deseamos que nos vaya bien. Y no está mal delante inclusive de Dios, porque Dios le gusta que sus hijos salgan adelante, ¿verdad? Pablo le dice a Timoteo que Dios nos da todas las cosas para que los disfrutemos. No está mal que usted como papá o mamá, usted se preocupe para que sus hijos estén mejor, puedan estudiar, puedan prepararse, etcétera. No está mal eso. Lo que no está correcto, hermanos, es que nosotros pongamos demasiada atención en tener éxito en las cosas de este mundo y nos olvidemos del éxito espiritual. Y es, hermanos, precisamente de lo que quiero que hablemos en esta mañana, el éxito espiritual. Especialmente, hermanos, porque en este tiempo muchas personas, tal vez usted me está oyendo y usted no es cristiano, y hay muchas personas que en este mundo, hermanos, han desgastado su vida para tener éxito y lo han logrado. Sin embargo, en este tiempo están descubriendo que todo lo que lograron, todo lo que pudieron alcanzar, no está sirviendo absolutamente de nada cuando enfrentamos momentos de incertidumbre, especialmente cuando la muerte parece estar a la vuelta de la esquina. No hice una cuenta en esta semana, pero estoy seguro que al menos de mis contactos que tengo en Facebook, más de 10 personas murieron. No que sean personas que yo haya conocido directamente, algunos de ellos sí como un hermano de allá del estado de Arizona, como otros hermanos que hemos conocido, pero personas, hermanos, que estaban ligadas a ellos y tal vez su familia. Y es cuando te pones a pensar y te das cuenta cuán necesario, hermanos, es estar preparados para ese momento en que la muerte va a tocar a nuestra puerta. Muchas personas, hermanos, han desgastado su vida teniendo éxito en lo material, pero no éxito en lo espiritual. Por lo tanto, nadie que no sea exitoso espiritualmente hablando, en realidad puede estar preparado, hermanos, para enfrentar el momento de la muerte. Tal vez usted esté pensando, yo estoy demasiado joven, a mí no me va a pasar. Tal vez usted pensando, a mis hijos no les va a pasar, a mi mamá no le va a pasar. Bueno, ¿quién le puede garantizar que no puede pasar esto? Nadie en realidad nos puede garantizar. En esta semana aquí en el área metropolitana de Monterrey hemos tenido días hasta de 27 muertos en un solo día. Y no ha habido un solo día en que sean menos de 15 personas las que han fallecido. Así que estamos expuestos a esto, hermano. Y hermanos que aún podemos conocer nosotros firmes, jóvenes, pueden en un momento dado enfrentar esta situación. Por eso es importante, hermano, que nosotros, hermanos, entendamos que el más grande éxito que podamos alcanzar es el éxito espiritual. Ahora, una pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es lo que va a hacer que usted y yo tengamos éxito espiritualmente hablando y que podamos estar preparados por si acaso, hermano, nos toca tener que dejar este mundo por lo que está pasando alrededor nuestro? Creo que Jesús, hermanos, dice 3 cosas aquí, especialmente en el verso 24, que tenemos que hacer para realmente tener éxito espiritualmente. El primero de ellos, quiero que lo veas,
en el verso 24 cuando dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí. Para tener éxito espiritual, hermano, hay cosas que desear primero que todo. Hay cosas que desear. Y lo primero que una persona tiene que desear, hermano, es ir en pos de Jesucristo. Es tratar de conocer a Jesucristo. Es ver la manera, hermanos, de incluir a Cristo en su vida, incluir al Señor en cada aspecto de su vida que está viviendo en este mundo. Pero ¿cuántas personas, hermanos, cuando uno trata de hablarles acerca de Cristo, lo primero que ponen es una barrera, hermano, para no querer oír nada acerca del Señor? El primer paso para tener éxito espiritual y estar preparados para la muerte es que nosotros, hermanos, deseemos seguir al Señor Jesús. Cristo, hermanos, está allí y Cristo desea con todo su corazón que las personas vayamos a Él y que las personas nos convirtamos en discípulos de Él y que las personas nos convirtamos en seguidores de Él. Pero Él, hermanos, desea o quiere que sea algo que nazca de nosotros. Jesús, hermano, no va a poder intervenir en ti milagrosamente para llamarte y hacerte su discípulo. He escuchado personas decir: bueno, yo sí creo en eso y estoy de acuerdo en que debo de hacer eso, pero hasta que Cristo no me llame, no lo haré. Mi estimado oyente, si usted está pensando que Cristo le va a llamar de una manera milagrosa, se equivoca. Cristo nos llama para que seamos sus discípulos a través de la predicación del Evangelio. Acuérdese de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, 14. Somos llamados a través de la predicación del Evangelio. Los de Éfeso, ellos escucharon la palabra y, hermanos, obedecieron el Evangelio de verdad y entonces fueron sellados con el Espíritu Santo. No es que primero la persona, el Espíritu Santo, llegue a su vida y milagrosamente le haga mover para que luego, hermanos, siga a Jesús. No es así. Más bien es al revés. Primero nosotros escuchamos a Jesús, obedecemos a Jesús y luego Jesús nos da el don del Espíritu Santo, según Hechos 2:38. Pero son ideas que a veces la gente, hermanos, toma porque lo que quieren encontrar, hermanos, es un pretexto para no tomar la decisión correcta. Jesús, hermanos, no va a querer a nadie que le siga obligadamente. Él quiere que nosotros le deseemos seguirle a Él. Por eso Jesús es claro aquí cuando dice: si alguno quiere venir en pos de mí. Nota, si alguno quiere venir en pos de mí. Yo te pregunto en este día, ¿tú quieres venir a Jesús hoy? Tú puedes hacerlo, Él te está esperando. Él desea que tú seas su discípulo. Él desea que tú seas su seguidor. ¿Quieres tener éxito espiritual en la vida? Bueno, primero tienes que seguir a Jesús. Y tienes que seguir a Jesús de cerca. Tienes que seguir a Jesús de una manera comprometida. Tienes que seguir a Jesús no de lejos, como lo empezó a seguir Pedro el día que arrestaron, o la noche que arrestaron a Jesús. Tú sabes las consecuencias que sufrió Pedro por seguir a Jesús de lejos. Muchos cristianos tal vez hemos tomado la decisión alguna vez de seguir a Jesús y nos bautizamos y nos convertimos a Él a través del bautismo. El Señor perdonó nuestros pecados, fuimos añadidos a la iglesia, pero ahí quedó todo. No hemos hecho un compromiso. No nos hemos convertido realmente en discípulos de Jesús, porque no hemos deseado ir en pos de Él, a excepción de aquella vez cuando nos bautizamos. Así que, ¿queremos tener éxito espiritualmente? Hay cosas que desear. Lo primero que hay que desear, hermanos, es convertirse en un seguidor de Jesús. Pero también, hermanos, la Biblia nos dice que para poder ser un seguidor de Jesús necesitamos aprender de Él. La Biblia presenta a los seguidores de Jesús como sus discípulos y tenemos que entender perfectamente lo que significa ser un discípulo en el contexto de la Biblia. En el contexto de la Biblia, hermanos, ser un discípulo significaba en el antiguo tiempo un maestro que tenía un número de estudiantes que venían a ser sus discípulos, pero esos discípulos o esas personas permanecían con su maestro todo el tiempo. Prácticamente vivían con él y mientras estaban con su maestro estaban aprendiendo de él constantemente.
Es por esa razón, hermanos, que cuando Pablo escribe, por ejemplo, su carta a los Colosenses, en Colosenses capítulo 3 y verso 16, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Porque si eres un discípulo de Cristo y si tú deseas seguirle a Él, debes desear también aprender de Él. Y la manera en que vas a aprender de Él es a través del estudio constante de la palabra de Dios. La palabra de Cristo dice, more en abundancia en vosotros. En el pasaje paralelo de Colosenses 3:16, que es Efesios 5:19, Pablo dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino antes sed llenos del Espíritu. Fíjate cómo el que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros y sed llenos del Espíritu equivalen a lo mismo en el contexto en que Pablo está hablando. Luego Pablo va a decir que una de las maneras como Cristo va a morar con su palabra abundantemente en nosotros y el Espíritu va a morar abundantemente en nosotros, una de las formas es a través del canto. Eso es lo que el contexto que nos enseña Colosenses 3:16 y Efesios 5:19. Por eso Pablo advierte que tienen que ser himnos, salmos y cánticos de naturaleza espiritual, para que así, hermanos, nos podamos animar los unos a los otros y enseñarnos los unos a los otros esa palabra de Cristo. Cantos espirituales, cantos que contengan las verdades bíblicas. Esa es una forma. Pero la otra forma es que estudiemos la palabra. ¿Te acuerdas cuando Cristo, hermanos, dice en el pasaje que registra Juan, capítulo 5, verso 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí? Es cierto que en ese pasaje Jesús estaba refiriéndose a las escrituras antiguotestamentarias, hermanos, porque ellas daban testimonio de Él como el Mesías que vendría un día a Israel y, hermanos, establecería su reino. Ese es el punto del que está discutiendo Jesús ahí con ellos. Pero no tenemos duda, hermanos, que el Nuevo Testamento también son escrituras y el Nuevo Testamento también da testimonio de Cristo. Es por eso que el apóstol Pedro, hermano, allá en su primera carta, capítulo 2 y verso 2, dice que después de que desechemos todo lo malo, debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Nota, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. ¿Cuál es esa leche espiritual no adulterada? Mi estimado oyente, mi estimado hermano en Cristo, la palabra del Señor, las enseñanzas de nuestro divino Maestro. Así que hay cosas que desear, hermano. Lo primero que tenemos que desear para tener éxito espiritualmente es que nos conviertamos en discípulos de Cristo, seguidores de Él. Pero un discípulo desea aprender de Él, necesita aprender de las escrituras de Él. Pero también un discípulo, hermano, debe desear ser como Cristo. Tener éxito espiritual, hermano, equivale a convertirse en un seguidor de Cristo. Pero ser un seguidor de Cristo, ser su discípulo, no es solamente que obedezcamos el Evangelio y luego, hermanos, nos aprendamos la palabra. No, ser un discípulo de Cristo es imitar al Maestro. Los discípulos del Nuevo Testamento, hermanos, también en los tiempos bíblicos del Nuevo Testamento, ser un discípulo, pues equivalía a que esa persona que andaba con su Maestro llegaba a parecerse a su Maestro en todo, llegaba a imitarlo en todo. Bueno, esta es la enseñanza que las Escrituras nos dan respecto a eso. Fíjate, cuando vamos nosotros a la carta a los Colosenses, capítulo 3 y verso 10, mira lo que Pablo escribió allí en Colosenses, capítulo 3 y verso 10. Fíjate cómo Pablo le dice ahí a los hermanos de Colosas lo que tienen que hacer ellos, hermanos, para parecerse cada día más a Jesucristo. Colosenses, capítulo 3, hermanos, y verso 10. Dice en el verso 10, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, nota, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahora, ¿de qué estaba hablando Pablo aquí? Bueno, Pablo estaba hablando en el verso anterior acerca de despojarnos del viejo hombre con todos sus hechos. Ese viejo hombre con todos sus hechos se refiere a la vida anterior antes de ser cristianos. Y ahora nos está invitando en el verso 10 a revestirnos del nuevo. Pero ese vestido nuevo que tenemos debe de ser conforme a la imagen del que lo creó.
conforme a la imagen del que lo creó. Nosotros, hermanos, Cristo el Señor, a nosotros, nos hizo nuevas criaturas. Y esto, hermanos, sucedió durante el bautismo. Ahora, al haber sido hechos nuevas criaturas, según a los Corintios 5:17, mediante el bautismo, entonces ahora el Señor quiere que hagamos a un lado nuestra vida anterior y empecemos a vivir de una manera diferente. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas ahora, pero ahora deben ser hechas nuevas conforme a la imagen de aquel que lo creó. Si Cristo es el que nos creó una nueva criatura, hermanos, en el bautismo, entonces ahora nosotros debemos parecernos cada día más a nuestro Maestro. Dice entonces, se va renovando. Y la palabra renovando, hermanos, involucra una acción continua, una renovación constante, hasta tener ese conocimiento pleno de lo que es Cristo, que se refleje, hermanos, en una conducta adecuada, conforme al modelo de Cristo. Eso es, hermanos, ser un discípulo del Señor. Así que quiere tener éxito espiritualmente y estar preparado por si la muerte nos toca, hermanos, o nos llega. Bueno, hay cosas que tiene que desear. Y lo primero que tiene que desear es ser un discípulo de Cristo, aprender de Él y llegar a ser como Él. Pero también, hermano, para ser un verdadero discípulo de Cristo, hermano, tiene que estar dispuesto o tiene que desear ser como Cristo también en el sufrimiento. Estar dispuesto a sufrir con Cristo. En 2 de Timoteo capítulo 2, verso 12, Pablo escribió, 2 de Timoteo 2:12, que si sufrimos con Él, entonces reinaremos con Él. Es imposible que alguien quiera en realidad reinar con Cristo en la eternidad si no está dispuesto a sufrir con Él o a sufrir por Él. Porque el sufrimiento, hermanos, es parte de la vida cristiana. Ahora mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 4 y verso 13. Primera de Pedro capítulo 4 y verso 13. Vamos a leer desde el verso 12. Pedro dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciese. Pedro está primero conminando aquí a los hermanos a que no estén sorprendidos, que no se extrañen de que el fuego de la prueba sobrevino sobre ellos. Muchos de nosotros, hermanos, en este momento estamos siendo probados de maneras diferentes. Tal vez porque en nuestra propia familia hay hermanos que están enfermos. Tal vez porque dentro de nuestra propia familia hay alguien que perdió su trabajo. O tal vez nosotros mismos estamos ahora enfermos. O alguien muy querido, muy apreciado por nosotros ha fallecido. O tal vez nosotros mismos hemos perdido nuestros trabajos. Hay muchas formas, hermanos, en que el cristianismo está siendo probado ahora. Inclusive, como decía mi hermano Salvador hace rato, inclusive aún en aquellos que predicamos la palabra, somos probados de diferentes maneras. A veces nuestra reacción no es la más adecuada. Así que dice, no se extrañen de esto. Ahora mira el verso 13, sino más bien dice gócense, nota esto, subráyalo en tu Biblia, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Digas? Desear, hay cosas que desear. Y desear ser un discípulo de Cristo no significa solamente que te bautices y ya. Significa que aprendas de Él. Significa que llegues a ser como Él. Y significa que estés dispuesto a participar de los padecimientos de Cristo. No quiere decir eso que vas a buscar que te crucifiquen como crucificaron al Señor. Sino más bien lo que significa es que estemos dispuestos, hermano, a padecer por lo bueno, así como Cristo padeció por lo bueno. A padecer el desprecio de los demás, así como Cristo padeció el desprecio de los suyos. Inclusive a padecer el desprecio de tu propia familia, así como Cristo padeció el desprecio inclusive de sus propios hermanos que no creían en Él. Hay que estar dispuesto a padecer. Para que también, dice, en la revelación de su gloria, esto es una referencia a su segunda venida, entonces te puedas gozar con alegría. No podremos realmente disfrutar, hermanos, de una vida eterna en el cielo, gozarnos realmente con gran alegría, como dice Pedro aquí, cuando Jesús se manifiesta en su gloria para llevarnos al cielo, si no estuvimos dispuestos a ser participantes de los padecimientos
de Cristo. Vuelva nuevamente a Mateo capítulo 16, verso 24. Así que hay tres cosas aquí, hermanos, que nos ayudan para tener éxito espiritual. La primera, hay que tener cosas que desear. Hay cosas que desear. Pero ahora mira la siguiente parte del versículo. Después de que Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, dijo, niéguese a sí mismo. Hay cosas que desear, pero también hay cosas que negar. Hay cosas que negar. Y lo primero que Cristo dice aquí es que hay que negarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Quiero decirte algunas cosas que no significan negarse a sí mismo. En los tiempos antiguos, hermanos, algunos llegaron a pensar que negarse a sí mismo era castigarse o maltratarse su propio cuerpo a sí mismos para tratar de esa manera de alcanzar la salvación. Eso no significa negarse a sí mismo. Otros pensaron que negarse a sí mismo era huir a una cueva en una montaña, como por ejemplo inclusive antes de Cristo los esenios lo hicieron, o como lo hicieron después de Cristo el movimiento de monástico, es decir, los monjes que se iban al desierto y se escondían allá en una cueva para quedarse ahí, hermanos, alejados del mundo y no participar de nada del mundo, porque pensaban que así entonces ellos podían en realidad negarse a sí mismos y ser mejores delante de Dios. Pero en la historia del cristianismo, hermanos, hay ejemplos ahí de personas que hicieron eso y se volvieron peores. Porque no es a través de eso, y no es como vas a ser mejor delante de Dios. ¿Qué quiso decir Jesús entonces cuando dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo? Lo que Jesús estaba diciendo, hermanos, es que hay cosas a las que tú personalmente tienes que renunciar, tienes que hacer a un lado de tu vida, ¿sí? Eso es lo que Jesús dice aquí. Tenemos que, hermanos, negarnos a nosotros mismos en el sentido de renunciar a nuestras maneras de pensar, renunciar, hermanos, a los defectos que tenemos en nuestro carácter, hacer a un lado aquellas maneras de ver la vida que no corresponden a lo que las Escrituras dicen, negar los deseos de nuestra carne. Fíjate, negarse a sí mismo, hermano, por un lado, significa negarse a los principios que están rigiendo este mundo. Cuando venimos a Cristo, hermanos, nuestra vida está ordenada, está hecha a la forma de los principios de este mundo. Pensamos como el mundo piensa, tomamos las actitudes que el mundo toma y actuamos conforme el mundo actúa. Pero cuando venimos a Cristo, esos principios que dirigían nuestra vida tienen que cambiar rotundamente. Y ahora son los principios de la ley de Cristo, son los principios divinos, hermanos, los que van a dirigir nuestros pasos en este mundo. Cuando el cristiano hace eso, hermano, entonces ese cristiano está negándose a sí mismo. El hermano Luis Alonso dice que bastan, creo, ¿cuántos días? 30 días o 40 días, ya ni me acuerdo cuántos días dice, para que algo, una práctica se vuelva costumbre. Pues imagínate, hermano, una persona que ha vivido 20 o 30 años en el mundo y se ha hecho a las costumbres del mundo. Cuán difícil es que nuevos hábitos puedan venir a él. Pero esto es, hermanos, lo que Dios desea. Tenemos que negarnos esos deseos que antes teníamos cuando estábamos en ignorancia, cuando no conocíamos de Cristo, van a aparecer en nuestras mentes, van a aparecer en nuestra alma, pero hay que renunciar a ellos. Hay que negarnos a ellos. Mira, en Romanos capítulo 12, Pablo escribió lo siguiente. Ve por un momento a Romanos capítulo 12 y mira lo que dice en el verso 1 y en el verso 2. En el verso 1 dice, así que, hermanos, os ruego, nota el ruego del apóstol, por las misericordias de Dios, por todo lo que Dios es misericordioso, presenta tu cuerpo en un sacrificio vivo, en un sacrificio santo, en un sacrificio que sea agradable a Dios, porque ese es vuestro culto racional. Es decir, esa es la manera como tú puedes razonablemente adorar a Dios. Aquí, hermanos, está hablando de esa adoración a Dios, hermanos, de esa devoción a Dios que tenemos que tener hacia Él. Ahora miren el verso 2, lo que tenemos que hacer para poder lograr eso. No te conformes a este siglo. Y nota que la frase, tú y yo lo sabemos, este siglo se refiere a este mundo.
No a esta tierra en la que estás pisando, sino a la forma de vivir, hermano, de las personas de este mundo. No te conformes, no te hagas a la manera, a la forma, a las costumbres, a las modas de este mundo, a las actitudes, a las maneras de pensar, a las maneras de actuar de este mundo. Sino dice, transfórmate, metamorfosis, esa es la palabra allí. Como cuando un gusanito se pasa por ese proceso de metamorfosis y se convierte en una hermosa mariposa. Eso es, hermano, lo que Dios quiere, lo que Cristo quiere que pase con nosotros, que seamos transformados completamente. Ahora, fíjate lo que dice aquí la Escritura. ¿Cómo vamos a lograr eso? Bueno, dice, renueva tu entendimiento, renueva tu manera de pensar. Niégate a ti mismo. Por eso, si uno quiere tener éxito, hermanos, espiritualmente, uno tiene que saber que hay cosas que negar. Hay que negarnos, hermanos, a nosotros mismos. Pero eso implica negarnos a los principios, a las formas, a las costumbres de este mundo que van en contra de la voluntad de Dios. El texto termina diciendo, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que ya no te hagas a la forma de este mundo, sino a la forma o al principio o a los principios que Dios ha establecido, a lo que es agradable a Dios, a lo que es conforme a su voluntad. Así que negarse, hermanos, también a este mundo, eso es lo que Dios desea. Negarse a sí mismo, hermano, también significa negarse a la impiedad y a los deseos mundanos. Fíjate lo que Pablo escribió allá en Tito capítulo 2 y verso 12. Tito capítulo 2 y verso 12. Dice el apóstol Pablo allí escribiéndole a Tito, enseñándoos, Pablo está hablando de la gracia de Dios que se manifestó para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, negarse a sí mismo, hermano, significa renunciar a la impiedad. Es decir, renunciar a todo aquello que no nos ayuda a vivir una vida conforme al Evangelio. Pablo dice que todas las cosas no son lícitas, pero no todas, hermanos, nos convienen. Pablo dice que todas las cosas no son permitidas, pero no todas edifican. Tú y yo tenemos que buscar hacer las cosas que corresponden a la piedad. De hecho, Pedro presenta a la piedad como una de las virtudes cristianas que debemos añadir a nuestra fe. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 8. La palabra piedad, hermano, significa vivir conforme al Evangelio. Por eso cuando Pablo dice aquí que hay que renunciar a la impiedad, significa que hay que renunciar a todas aquellas actitudes, pensamientos y acciones que no sean conforme a la verdad revelada por el Evangelio, que no sea conforme a los principios de Cristo. Y luego dice, y a los deseos mundanos, La idea ahí, hermanos, es que nosotros nos neguemos a participar de todas aquellas cosas, hermanos, que tienen que ver con los deseos mundanos que hay en nuestra carne. Y vamos a vivir en este mundo de una manera sobria, de una manera justa y de una manera piadosa, termina el versículo diciendo. Negarse a sí mismo, hermano, implica también negarse a los deleites temporales del pecado. En Hebreos capítulo 11, tú y yo recordamos, hermanos, cuando el escritor sagrado habla acerca de Moisés. Y habla acerca de Moisés diciendo en Hebreos capítulo 11, versículo 24, y dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse de la hija de Faraón, escogiendo antes el ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Hay que negarse a sí mismo, hermano, y hay que negarnos a esos deleites temporales del pecado. El pecado, hermano, se presenta siempre de una manera engañosa, de una manera que luce atractivo para que nosotros podamos ser engañados. Pero, hermanos, debemos de entender que todo lo que el pecado ofrece, hermanos, es un deleite temporal. Es como alguien dijo alguna vez, pecar es como usar una tarjeta de crédito. Pecas ahora, pero pagas después. Tarde o temprano, hermanos, vamos a sufrir las consecuencias de nuestros extravíos. Por eso negarse a sí mismo, hermano, equivale a negarnos a esos deleites temporales que el pecado nos ofrece.
Ahora, vuelve nuevamente a Mateo 16 y veamos la última parte. Así que, ¿queremos tener éxito espiritualmente? Bueno, hay cosas que desear. Hay que desear ser discípulo de Cristo. Hay cosas que negar. Hay que negarnos a nosotros mismos. Hay que negarnos a los principios de este mundo. Hay que negarnos a la impiedad. Hay que negarnos a los deseos del mundo. Hay que negarnos a los deleites temporales que el pecado ofrece. Pero una última cosa que dice el Señor es esta: tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Vamos a pensar primero qué significa la palabra cruz. La palabra cruz, hermanos, no era un instrumento para dar una lección a una persona. No era un instrumento para castigar, aunque había mucho sufrimiento, mucho dolor y mucho castigo de por medio. La cruz, hermanos, fue siempre, hermanos, tanto en los persas, que son los que se cree que desarrollaron ese modelo, hasta los romanos, hermanos, fue siempre un instrumento, más que de tortura, un instrumento de muerte. A nadie pondrían en una cruz para darle una lección, sino para matarlo, para que muriera. Muchas veces era simplemente el hecho de crucificarlo, dejarlo ahí y, hermanos, solita la persona ahí se moría. Nadie lo ponían en una cruz y luego lo bajaban para ya decir, este ya estuvo bueno con ese castigo, ya vete. No, era hasta que se muriera. Por eso cuando Jesús dice, si alguien quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo y tiene que tomar su cruz. Entonces, la otra lección que Jesús dice aquí es que para que tengamos éxito espiritualmente, no solo hay cosas que desear y cosas que negar, también hay cosas a las que necesitamos morir definitivamente. Morir definitivamente, hermano. Eso es lo que Cristo dice aquí: tome su cruz. Lucas, hermanos, cuando escribe acerca de este mismo relato, dice, tome su cruz cada día. O sea que el cristiano, hermano, muere cada día. Cada día tiene que morir, hermano. Tiene que morir al pecado. Tiene que morir definitivamente al pecado. No significa, hermanos, que entonces el cristiano ya no va a cometer ningún pecado. No. Vamos a fallar, vamos a tener errores. Acuérdese de 1 de Juan, capítulo 1, verso 8 al 10, cuando dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, mentimos, hacemos a Dios mentiroso, nos engañamos a nosotros mismos también. ¿Sí? Pero Juan aclara en el capítulo 2 y verso 1, diciendo que eso que él acaba de decir no es un permiso para pecar. Porque luego en el capítulo 2 de 1 de Juan dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguien hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero la idea aquí, hermanos, de tomar nuestra cruz es de que estemos dispuestos a morir cada día al pecado. Que el pecado, hermanos, ya no se convierta en una práctica, sino, hermanos, que cuando nosotros le fallemos a Dios, hagamos lo correcto, pedirle perdón a Dios, confesar nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan, capítulo 1, verso 9. Pero lo que debemos entender, hermano, es que ya no podemos convertirnos o estar viviendo, en la práctica del pecado. Fíjate lo que Pablo escribió cuando escribe a los romanos. Ve por un momento a Romanos, capítulo 6, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 y veamos el verso 5. Dice el verso 5 que fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. Fíjate en esto: fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Número 1, está hablando del bautismo. Número 2, está hablando de lo que sucedió el día que nos bautizamos. Ese día que nos bautizamos nosotros morimos. Por eso dice en el verso 3, ¿no sabes que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús han sido bautizados en su muerte? Somos sepultados juntamente con él para muerte, nota, para muerte por el bautismo. No solamente Pablo está diciendo que en el bautismo nosotros morimos, sino está diciendo también que morimos a la manera de vivir pecaminosa en la que estábamos antes. Ahora mira el verso 6. Sabiendo que nuestro viejo hombre, lleno de pecado, lleno de maldad, fue crucificado juntamente con él. Ahora mira esta frase:
grábala, subráyala, para que el cuerpo del pecado sea destruido. El cuerpo de pecado sea destruido. Significa entonces eso que físicamente nuestro cuerpo que comete pecado, nuestras manos que cometen pecado, nuestros ojos que pecan, tendrían que ser destruidos físicamente al momento del bautismo. No, no está hablando ahí de eso, sino de lo que está hablando, hermanos, es que nuestro pensamiento, nuestro deseo pecaminoso tiene que ser destruido. Nota la otra frase, para que ya no sirvamos más al pecado. Para que ya no sirvamos más al pecado. Para que dejemos de ser esclavos del pecado, lo va a decir en los versículos siguientes. Pero mira el verso 11. Así también vosotros, considérense muertos al pecado. Considérate muerto al pecado. Esa frase dice mucho, hermano. Porque lo que está diciendo es que Dios desea que la manera como ahora tú te debes de ver a ti mismo es como que para el pecado tú estás muerto. Para el pecado ya moriste. Si antes te deleitabas en el alcohol, para el alcohol te moriste. Si antes te deleitabas en las drogas, para las drogas te moriste. Fuiste sepultado, quedó atrás todo. Si antes te deleitabas en el chisme, para el chisme moriste. Si antes te deleitabas en la murmuración, para la murmuración moriste. Si antes te deleitabas en la fornicación, en el adulterio, en las malas palabras, en una vida completamente pecaminosa, para todo eso moriste. Ya no sirves más, ya no eres esclavo más del pecado. Por eso Jesús dice, ¿quieres tener una vida de éxito espiritualmente hablando? Tienes que estar dispuesto a tomar tu cruz. Tienes que estar dispuesto a morir al pecado. Tienes que morir a ti mismo, como ya habíamos dicho al principio. Pablo lo ejemplifica de una manera maravillosa, hermano, cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 2 y verso 20, un pasaje que todo mundo conocemos. Cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y nota, ya no vivo yo. Mi vida pasada quedó muerta. Cuando Pablo escribe a los Colosenses, en el 3.3, y 3.4 más bien, Pablo dice, y vuestra vida está escondida en Cristo, encriptada en Cristo. Esa es la palabra que usa Pablo allí. Quiere decir que ya la vida nuestra quedó abajo y sobre la vida nuestra quedó la vida de Cristo. Nuestra vida ya no se ve, lo que se ve es la vida de Cristo, quedó oculta en Cristo. Ahora Pablo dice acá, con Cristo estoy crucificado, yo morí y ya no vivo yo. El que vive en mí ahora es Cristo, es Cristo. Pablo, pero tú sigues vivo. Sí, sigo vivo, pero lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en el Evangelio. Esa es la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en las enseñanzas de mi Maestro, el Señor Jesucristo. Hay que morir a uno mismo, hermano. Hay que morir a ese viejo hombre con todos sus deseos. Efesios capítulo 4. Mira por un momento lo que dice Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso 22. Dice en el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre. ¿Por qué, Pablo? Porque ese viejo hombre está viciado. Viciado, hermano, significa que está corrupto, ha sido corrompido. Es una forma de vivir que a Dios no le agrada. Está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renuévate, dice el verso 23, en el espíritu de tu mente y vístete del nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Quiero terminar, hermano, diciéndote esto. Hoy más que nunca, hermano, se requiere que nosotros tengamos éxito espiritualmente hablando. Porque la muerte, hermanos, está a la vuelta de la esquina. Y nadie nos puede asegurar que a nosotros no nos toque pasar por esta situación que han pasado algunos hermanos y personas también que no conocen a Dios. Hoy más que nunca necesitamos eso. Usted y yo, hermanos, como cristianos, necesitamos dejar de vivir un cristianismo mediocre. Necesitamos dejar de ser discípulos del Señor a medias. Necesitamos empezar a vivir un cristianismo de éxito, hermano, espiritual. Y para eso necesitamos hacer estas tres cosas que el maestro quiere aquí. Número uno, hay cosas que usted tiene que desear.
que en su mente esté el deseo ferviente siempre de aprender cada día más de Cristo, pero también de ser cada día más como Cristo y estar dispuesto inclusive a ser participante de los sufrimientos de Cristo. Pero también hay cosas que tiene que negar. Tiene que negarse a usted mismo. Tenemos que negarnos, hermanos, a nosotros mismos, a los principios de este mundo, a la impiedad y a los deseos mundanos, a los deleites temporales del pecado. Y hay que hacer morir en nosotros, hermanos, el pecado. Hay que morir a nosotros mismos y dejar que Cristo florezca en nuestra vida. Hay que sepultar finalmente a ese viejo hombre que está viciado con sus deseos engañosos. Y hay que empezar, hermanos, a vivir para el Señor de una manera correcta. Hay que hacer, pues, morir lo terrenal en nosotros, dice Colosenses capítulo 3, verso 5. Fornicación, impureza y todas, hermanos, esas cosas que Pablo menciona ahí. Ahora, quiero dirigirme a usted por último, usted que no es cristiano. Usted no puede tener éxito espiritualmente hablando si primero no empieza por el principio. Y el principio es que venga a ser un discípulo del Maestro. Solamente hay una forma en que usted puede empezar a ser un discípulo del Maestro. Y esa forma es que usted nazca de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo que había que nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de los cielos. En esta mañana yo le quiero invitar a usted que no es cristiano y que ha estudiado antes la palabra del Señor y sabe lo que tiene que hacer para ser salvo, a que no se detenga más, no espere más y nazca de nuevo de las aguas del bautismo, para que así empiece a ser un discípulo de Cristo y empiece un camino de éxito espiritual. ¿Es usted una persona exitosa conforme a los pensamientos de Dios? ¿O es usted una persona exitosa conforme a los pensamientos del mundo? Quiero terminar leyendo el verso 25 y el verso 26 de Mateo 16. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Quiere salvar su vida en la eternidad? Tiene que perder su vida en este mundo. Tiene que morir a este mundo. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pierda su vida por causa del Maestro. Entréguele su vida al Maestro y usted va a hallar la vida eterna. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare a todo el mundo y perdiere su alma? Imagínate las personas que han desgastado toda su vida para tener éxito en este mundo y lo han logrado. Han ganado todo el mundo, pero han perdido su alma. ¿Qué recompensa a esas personas que en esta semana murieron por la pandemia y que fueron exitosas en este mundo? ¿Qué recompensa pudieran dar en este momento por su alma? Ninguna. No hay recompensa que podamos dar por nuestra alma. Lo único que podemos hacer, hermano, es que deseemos seguir a Jesús, que nos neguemos a nosotros mismos y que estemos dispuestos a que Cristo viva en nosotros. Dios les bendiga, hermanos.